listos para irnos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Cancún. Ubicado en la península de Yucatán, al suroeste de México, se encuentra Cancún, que es considerado el destino más importante del país y de mayor reconocimiento a escala mundial. A la hora de viajar en avión, la mayoría de nosotros nos sentimos un poco nerviosos, pero también puede ser una experiencia muy emocionante. Sudor de manos, falta de sueño, cosquillas en el estómago, latidos acelerados y muchas ganas de gritar son algunas de las sensaciones que puedes sentir a la hora de volar en avión por primera vez. Cuando el avión despegue, sentirás como si estuvieras en una montaña rusa. Ese vacío en el estómago no es más que el anuncio de que estás conquistando los cielos. La cuestión es que para aquellos que no han volado nunca, el simple hecho de pensar en ello puede resultar muy abrumador, tanto por el propio hecho de volar como por los procesos que se deben realizar antes de subir al avión. Ya estando en el avión, ya puedes empezar a emocionarte, pues solamente queda lo más fácil, que es empezar a disfrutar del vuelo. Como recomendación, si es tu primer viaje en avión, lo ideal es que elijas un asiento con ventanilla, de modo que puedas disfrutar de las vistas durante el vuelo, un recuerdo que quedará para siempre grabado en tu memoria. No obstante, si tienes miedo a volar en avión o te pones muy nervioso si miras por la ventana, es mejor que escojas un asiento en el pasillo, para que vayas más tranquilo. Las nubes provocan turbulencias, es por eso que los pilotos siempre evitan atravesarlas. Pero a veces es imposible, así que si te tocan nubes, no queda de otra más que sujetarte bien del asiento y esperar a que el piloto salga de ella. En nuestro vuelo nos tocaron pequeñas turbulencias, haciendo de esta experiencia aún más emocionante. Pero como se dice, después de la tormenta llega la calma. Al salir de las nubes nos encontramos con este maravilloso paisaje, un arcoíris formado por la precipitación de las nubes. Y así nos da la bienvenida a Cancún, con estas vistas que nos regala la naturaleza. Ve preparándote para el aterrizaje. Aproximadamente media hora antes de la llegada, el piloto informará al respecto. Mientras el avión va descendiendo, volverás a sentir ese cosquilleo en el estómago. Puede que escuches algún ruido, pero no debes preocuparte, ya que es normal. Una vez en tierra, revisa que lo llevas todo y echa un vistazo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de tu asiento para asegurarte de que no se ha salido nada de tu equipaje. No hay mejor lugar para admirar la belleza del mar Caribe que Cancún. Cuando se habla de Cancún, es imposible no comenzar por sus playas, principalmente ubicadas a lo largo de la zona hotelera. Si viajas con niños, adultos mayores, o si tu habilidad para nadar no es perfecta, te sugerimos elegir un hotel que se ubique del kilómetro 3 al 8.5. En esas playas, las olas del mar son muy suaves, debido a que están frente a Isla Mujeres, formando una bahía natural conocida como Bahía de Isla Mujeres. Además de tener las mejores playas del mundo, en Cancún disfruta de excitantes y entretenidas actividades acuáticas, como buceo, snorkel, kayak, paseos en catamarán o lancha rápida, que se realizan tanto en el mar Caribe como en la laguna de Nichupté. Estos inmensos cuerpos de agua enmarcarán el paisaje del destino.
Respecto a su oferta gastronómica, Cancún te ofrece una experiencia culinaria a través de la fusión de los sabores de la cocina mexicana e internacional, que desarrollan magistralmente los mejores chefs del mundo. No puedes vacacionar en Cancún y no dejarte atrapar por su vida nocturna, la cual fluye en antros y clubes acaparados por DJs internacionales y shows de acróbatas. Pero también la diversión puede ir más allá y gozar de una fiesta a bordo de un barco pirata o de una trajinera. Con playas de arena blanca, maravillas naturales, sitios arqueológicos y un sinfín de cosas que hacer durante todo el año, nunca hay un mal momento para visitar Cancún. Sin embargo, dependiendo de tus intereses, a continuación te mostraremos el mejor momento para viajar a Cancún. Entre mayo y agosto para un gran bronceado. Conocido por su clima tropical, Cancún te ofrece un escape del frío. Si lo que buscas es una escapada calurosa, reserva tu vuelo entre mayo y agosto, cuando las temperaturas llegan hasta los 33 grados Celsius, perfecto para darte un chapuzón en la playa. Las cálidas temperaturas del agua hacen esta temporada ideal para nadar, snorkear y bucear en el océano. Esta es también la temporada en la que los tiburones ballena visitan el Caribe. De octubre a mayo para evitar el sargazo. De abril a septiembre, las aguas turquesas del mar Caribe cambian su tonalidad debido a la presencia del sargazo. Si quieres sumergirse en las playas libres de esta alga, la mejor temporada es de octubre a mayo. Sin embargo, algunos complejos turísticos se han esforzado por evitar que las algas lleguen a la costa mediante la implementación de barreras superficiales, que por supuesto son amigables con la vida marina.
Todavía son prototipos, pero quizás pronto no tendrá que preocuparse por este factor a la hora de decidir la mejor época del año para viajar a Cancún. Entre febrero y mayo, cuando hay menos lluvias. La mejor época para viajar a Cancún y evitar los días de lluvia es entre febrero y mayo. ¿Sabías que por lo general abril y mayo son los meses con menos precipitaciones en Cancún? Además, una de las mejores cosas del clima de Cancún es que podría llover en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, el sol puede brillar nuevamente. Por lo tanto, sin importar la temporada en la que viaje, seguramente tendrá la oportunidad de asolearse con el sol del Caribe mexicano. Septiembre, octubre y noviembre para ahorrar. Para aquellos que viajan con un presupuesto limitado, septiembre, octubre y noviembre son excelentes opciones para ir a Cancún, ya que podrán ahorrar al adquirir pasajes aéreos, habitaciones de hotel e incluso tours. Si desea hospedarse en las suites más lujosas y con las mejores vistas, esta es la mejor temporada para hacerlo, porque los hoteles a menudo tienen descuentos muy atractivos. De diciembre a mayo, cuando no hay huracanes. Cancún se encuentra en una zona de huracanes, aunque no sucede muy a menudo, por lo que les recomendamos verificar las condiciones climáticas antes de viajar. La temporada de diciembre a mayo también es cuando la marea es más baja y tranquila, por lo que se puede nadar en las aguas azules de Cancún con toda la confianza de que las olas están calmadas.
Así que no importa la temporada en la que viajes, siempre encontrarás días soleados y playas hermosas para disfrutar. Amigos, me despido no sin antes agradecerles por ver este video y no se olviden suscribir, dar like y dejar su comentario.